Well, what I was going to say is that Borges may be considered a difficult writer, and that is rightly so, because he is not about clarity, but about perplexity. Now, yes, if he says, what he's saying is, if I'm rich in anything, it's in perplexities, not in certainties. And I find that a very good way to approach Borges. But this is obviously at odds with the Comtean positivistic notion of literature of the 19th century. Notion of the novel in the 19th century, something which was univocal, one meaning, unidirectional, one flow, one direction. And even if there are some tributaries coming to this river, there would be tributaries that are part of it. Whereas we have with Borges a completely different approach, because it's not univocal, certainly not. There are layers of meanings to which you add all the time, and not unidirectional, because it also has always its own counter argument, la contrapartida. He says that every good story must have contained this counter argument. You wanted me to focus on El Aleph, the Aleph, and I can see that that is a wonderful story on which you, not only is it one of his most memorable ones, it's a story that enacts its own trope, because the Aleph is this made-up disc, so it already makes into reality a made-up disc. And the made-up disc is then commented. So you'll have a commentary on a real commentary on something which is not real, invented. And that is fiction. And that is what we do when we're literary critics. Yes? Is that, yeah, I can see. Yeah. And it's multi-layered, and the layers are, or we can always add to the layers, and the layers are self-contradictory or not. Again, they're not in a particular or even a predictable manner. In the whole story, the Aleph, we have a Borges-like narrator who tells the story of his frustrated love. So he inscribes himself in this story, and that is the microcosmic part of the story. But the story then, as part of the vision that he has an epiphanic vision, and that is the macrocosm, because that is of the universe. So we have in a precise location, step number 19 or whatever, going down to the cellar, an epiphanic vision of the whole universe. And you would have thought in mysticism, the tradition is that epiphany then is a heightening experience. But here, the character, the Borges-like character, comes away and more or less hides, lies about not having seen the vision. He doesn't quite say, I didn't see it, but he just insinuates it by saying, go and have a rest. The rest will do you a lot of good. That's what you need. Yeah. So he has the vision and he comes out as a mean person. Epifanía has no improving effect. Al contrario. He sees it and his reaction is petty and deceiving. He advises rest. Como tómese dos aspirinas. Bueno, y entonces aquí tenemos esto que es tan mezquino, mezquino, y es del punto de partida de una de las descripciones más hermosas de la poesía verbal. Porque es ese párrafo que empieza con vi, y todo lo que vio, es inigualable en la prosa de Borges y
y de la literatura en general. Es, y en ese lo que vemos, si analizamos lo que ve que hay una especie de intercambio entre el microcosmo y el macrocosmo. Sí, porque ve cosas pequeñas y ve lo grande también. Y aquí pongo the story enacts its topic. And I would have thought that that was huge. I think he's an acknowledged one of the great writers of the century, certainly in Spanish, but possibly in world literature. I think his place in the literary world is assured. And what he has done is, in a way, he has changed the course of literature. He's changed the direction, the basic assumptions. The basic assumptions from the time of Plato and Aristotle were on mimesis, that art copies reality, or art copies nature, the recreation, reproduction of nature. But that's not what he does. For him, literature is una cosa más agregada al mundo. It's additional, an additional item of all the things that make up the universe, not its reflection. Okay. The thematic exploration is that he's not concerned with the here and now, with social reality. He's not about, I don't know, Galdós or I don't know, who could we say, Flaubert, particularly not Flaubert, La Marquise sortit à 5 heures. He's exactly against that sort of storyteller based on a human social reality and its development. He's rather concerned with abstract, philosophically oriented ideas such as time, space, individuality, or individual reality. But it's very important to point out that he is not a philosopher. He is not. He doesn't have a systematic approach to any philosophical ideas. He may or may not have been interested in them from a philosophical point of view. He is interested in them, as he says, as branches of fantastic literature, ramas de la literatura fantástica. But as I'm saying, not universal, not univocal, not unidirection, that as well, because it's not necessarily a dismissal. It appears to be a dismissal to say he's interested in literature, and he considers literature as a branch of the literature of fantasy, i.e. a second rate or whatever. Not at all. For him, the literature of fantasy is something that's very much appreciated. So in this apparently pejorative sentence, there is its counterpart. Sino que él toma temas filosóficos como tomaría otro escritor, tomaría, qué sé yo, una historia de amor. O sea que es un tema de la literatura. Not univocal, not unidirectional en el sentido de lo individuo. Para él, el individuo, como un hombre es como si fueran todos los hombres, o sea que un individuo puede ser representante de toda la sociedad y también completamente lo opuesto, o sea que único, irreemplazable. La literatura como un sueño dirigido. Un sueño es algo muy personal, ¿verdad? No soñamos en común, ni de manera. Entonces es un sueño dirigido y está creo que es en el libro Historia de la Eternidad, cuando dice un hombre se propone a dibujar ríos y montañas y esto y lo demás allá y y al final
se da cuenta que el paciente laberinto que ha esbozado es el reflejo de son los rasgos de su propia cara. La cita no es el espíritu, pero no es exacto, pero bueno, ahí está en el hacedor. Se entiende perfecto. Hay una idea similar en las ruinas circulares, ¿no? Este hombre soñando a otro hombre. Claro. Ese es un cuento extraordinario. Ese fue una nota por el primer cuento que yo había leído de Borges, que yo leí de Borges. Nunca, yo había leído como todo el mundo, Dickens, Hardy, Galdós, lo que sea. Y me encuentro con esto y me acuerdo todavía, es proverbial, pero me pasó. Esa cosa que te da la espina. Eh, una El Shivers. reverberación, qué sé yo, la vertebral, lo sentí físicamente y yo no, y nunca había visto algo así, algo que se cancelaba de esa manera, increíble, sí. Y, y también ahí vemos que él crea una historia, un cuento, y la manera en que lo crea puede, no tiene que, pero puede corresponder a los meses de gestación, las varias etapas. Y entonces vemos cómo le añade esto y añade lo otro y el momento en que tiene su vida propia. Es fantástico. Y nadie lo vio descender. ¿Verdad? Empieza así el cuento, que nadie lo vio. Y la idea que nadie, en latín es Nemo, es una alusión a alguien que se llama nadie, para confundir. Entonces dice, ¿y quién te vio? Nadie. Y era que la persona llamada nadie. Algo así es. Nadie lo vio, sí. Y no, ese es un cuento extraordinario. Pero bueno, yo creo que podríamos elegir cualquier cuento y ver lo extraordinario que es. Borges es inexhaustible. Lo que se puede sacar de cada cual de sus escritos. No todos son iguales, digamos, hay algunos. Yo trabajé bastante en la obra tardía de Borges y me costó mucho persuadirme a mí y a los demás del valor del libro de Herrera, algunas de las historias ahí, pero al final lo encontré. Pero hay que leerlo de manera diferente. Sí, bueno, relacionado con lo que vengo diciendo, y como parte de eso, la idea de la paradoja. Y la paradoja en Borges es para Freud, el sueño era la vía real hacia la verdad. Y en Borges, la paradoja podía ser la vía central hacia la verdad. Porque es lo que nos dice de que lo importante de Borges es totalmente, y la paradoja de esto también valga la paradoja, totalmente opuesto a el absolutismo, al absoluto. Toda la obra de Borges, todo lo que hace Borges, en cierta manera siempre deja una apertura para que niegue el absoluto, lo absoluto de lo que está diciendo. Y entonces valga la paradoja porque digo, todo cuento lo tiene. Sí, en el jardín de los senderos que se bifurcan, se habla un poco de esto, de dejar abiertas, ¿Sí? de dejar abiertos caminos, Entonces, y le dice, en todos sus caminos yo soy su amigo, o algo así, dice, no, en uno, y ahí está, ahí da la vuelta, y y ahí lo manda. Sí, sí. Dije de que no estaba relacionado con la sociedad actual, ah, pero ahora, justamente, últimamente, no ahora, en los últimos 10 años o más, a través más que nada de la valiosísima obra, los estudios de Daniel Balderson, entonces vemos que no es así, que la realidad
un poco velada, pero que está la preocupación con la realidad circundante, con la política, está en su obra. Sí, sí, es un libro out of context, entonces ahí vemos contextualiza muchísimos detalles y en su última obra, How Borges Wrote, nunca es la última obra de Daniel Borges, porque es todo, pero él es extraordinario, pero How Borges Wrote, entonces ahí tenemos también la relación no solo con la realidad, sino que con sus lecturas y sus anotaciones y sus preocupaciones, eh, ver que no era una cosa así impulsiva como parece al final, que todo está muy programado. Intertextuality, porque hay referencias importantes a sí mismos, reflejos a sí mismo de una ficción, de un cuento, como hay referencias a a la otra obra, a otros cuentos, tanto de Borges como en general, um, en cada cuento. ¿Me explico? Sí, La intra y ah, intra, por ejemplo, haber elegido inter y inter, vale, haber elegido el nombre Beatriz remite a, claro, sí. o haber elegido Editorial Procusto remite también a mitología. eh, hay un trabajo ahí de ir y venir. Y Viterbo, sí. Viterbo especialmente tiene varias contradicciones, sí. Pero sí, pero también si vemos Beatriz, y si tomamos Beatriz Viterbo, y si tomamos a Beatriz como la Beatrice de Dante, no, también es una subversión de la Beatrice de Dante, porque la de Dante es, tiene su cosa con el primo, o sea que no es la pureza de la Beatrice de Dante. Bueno, la cuestión de la autoría del autor. Un autor es como si fuera todos los autores y el autor único. El Borges no es igual, eso ni hace falta decirlo, que no es el equivalente o la réplica del autor de implied author, el autor implícito o el narrador implícito o la voz autorial. Borges está fuera de eso. Eso es una creación. O sea que la voz, el narrador también es la ficción de la ficción. No sé si lo puse bien. Sí, 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 es la ficción de la ficción. Es un Borges narrado. Que no hay una relación, no hay una transparencia entre Borges autor y Borges narrador. Son etapas, hay una mediación, eso es la palabra que quiero. Desvarío laborioso y empobrecedor el de componer varios listos, el de componer vastos libros, el de explayar en 500 páginas una sola idea, etcétera, etcétera. Mejor procedimiento es simular que estos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario. O sea que ahí también él toma una ficción y de una ficción hace el comentario o sea que el comentario de la vida real, el lenguaje real sobre una ficción. Claro, sí, sí. Entonces la idea subyacente aquí sería que podemos tomar una mentira y hacerla realidad. Al comentarla, le da, no sé si es demasiado complicado, pero decir que esto es otra vez the enactment de lo que él llama el HRON, HRON. Eso inventado, las palabras inventadas y que aumentan en su realidad.
Uxón, par orbis tertius. Ese. Y ahí está la idea de que toma la irrealidad como base para hacer un comentario real, un comentario factual commentary. ¿Sí? Sí. Porque pretender que los libros ya existen y luego hacer lo que estamos haciendo nosotros como críticos. O sea que es un poco una cosa Es muy irónico. humorística, Sí. irónica, claro. Sí, sí. En Pierre Bernard dice que los libros que el narrador le atribuye son, según un diagrama de su historia mental. Y eso también está relacionado con lo que dice que un sueño dirigido. Si vemos los libros de Pierre Bernard, hay toda la cosa que cada cual es un comentario a otra cosa. O sea que su obra es lo que están haciendo, lo que está haciendo ahora, lo que se está diciendo de Pierre Bernard como persona. Que él solo podía hacerse modificaciones o alteraciones o algo así, pero no algo nuevo. Y en algún momento habla de la contesa de Segur, creo, Lusignan, no sé, de una de estas señoras, y parece como si fuera parte de las Précieuses Ridicules, pero no. Ella es la única que entendió lo que decía, lo que era lo de Pierre Bernard. Porque cuando habla de una traducción, ya no me acuerdo yo esto lo tengo en algún sitio, pero ella habla de que nadie vio, de que había debe tratarse de una broma porque él no encontró esa traducción de Quevedo. Mm. Y la traducción de Quevedo justamente la cuestión de que Pierre Bernard lo hacía al idear, al pensar en Quevedo, ahí lo tenía. Sí. Sí, algo interesante para leer a Borges se podría hacer desde el punto de vista de que sus cuentos son what if. No como esta es la realidad, pero si esto fuera así, entonces esto sería la consecuencia. Sí. Sí, Sí, donde de sí, sí. encontrar cuál es el punto de partida. El what if, leerlo como what if. No sé qué, supongamos, leerlo bajo la cosa de supongamos que esto, supongamos que Beatriz Betarmo, etcétera, etcétera. Supongamos que supongamos que hubiese una lotería donde se sortease. ¿Qué ocurriría si se empiezan a cansar, se empieza a generarse riesgo? Y yo creo que es en la justamente en la lotería de Babilón, que está hablando en tercera persona y de repente habla, tú que me oyes. En los ensayos de Borges. Realmente la separación clásica entre ficción y no ficción se complica en Borges, porque hay algunos ensayos de él que realmente pueden ponerse en la cuestión de ficción, que no son ensayos así, son ensayos que tienen su humor, el humor. Ahí está, eso es lo que le quería decir. Bueno, ya termino con eso, que hay, digamos, cruza la línea entre ensayo, ficción y no ficción en sus ensayos, justamente. Sí, usted me dice para mí que en Borges lo que más distingue, lo que sea, es el humor.